Amén. Vamos a empezar a compartir ahora un nuevo ciclo de mensajes referidos precisamente a la familia. Somos la Iglesia Cristiana de la Familia, tenemos que edificar nuestras familias conforme a la palabra del Señor y realmente es importante que nosotros tengamos conciencia de esto, ¿verdad? Así que preparen su corazón, Dios va a seguir haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Oremos antes de compartir el mensaje de este día. Ahí donde está, solamente incline su rostro y agradezcamos al Señor por todas sus bendiciones. Padre bueno, aquí estamos delante de ti, Señor. Estamos eternamente agradecidos por toda tu obra en nosotros, en nuestras vidas, Dios. Cuán grande, fiel y misericordioso eres con nosotros, Señor. Gracias por darnos este nuevo día para estar hoy delante de ti, aquí, Señor. Gracias, Señor, por darnos una familia espiritual. Gracias por nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos una bendición especial por cada uno de ellos. Y oramos este día, Señor, encomendándote a ti nuestra familia. Oramos también para que hables a nuestro corazón y nos ministres, Señor, con tu palabra. Gracias, poderoso Señor. A ti es toda la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo tener una familia bendecida? Es el deseo de cada uno de nosotros tener familias bendecidas. ¿Y cómo tenerla? Vamos a ir a través de la Escritura este día a aprender algo realmente fundamental. Nuestro propósito como cristianos es tener una familia sólidamente fundamentada en Dios y en su palabra, en Cristo y en su palabra. Amén. Una palabra clave para nosotros esta mañana para que realmente entendamos cómo podemos edificar nuestra familia está en Efesios. Saben que Efesios 5 nos habla acerca del matrimonio y la familia ampliamente, bases, principios sólidos allí para que entendamos cómo conducir nuestra familia. En el verso 18 está la clave de la cual estaremos compartiendo esta mañana. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Es un versículo muy conocido, pero poco comprendido. La orden de Dios específicamente, el mandamiento del Señor es de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. La versión 60 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es una orden, ese es un mandamiento de parte de Dios para nosotros. Pero ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Allí es donde la iglesia empieza a divagar. Allí es donde los cristianos empiezan a perderse. Particularmente cuando yo empecé mi caminata con Cristo, involucrado en una iglesia donde existía un mover muy hermoso, maravilloso del Espíritu Santo, dones, manifestaciones diferentes. Veía mucha gente venir en pos de Cristo y cada domingo veíamos milagros y manifestaciones hermosas de parte del Señor. Sin embargo, algo que golpeaba poderosamente mi corazón era, ¿qué pasa con esta gente que ve y gusta de la presencia del Señor, pero no hay un cambio y una transformación en sus vidas? Cada domingo la gente pasaba, eran multitudes de personas, una iglesia muy grande, 300, 400 personas ahí adelante para orar y recibían ese toque del Señor. Había una manifestación especial del Espíritu Santo. Sin embargo, ni bien se levantaban, volvían a casa, seguían siendo los mismos, seguían viviendo una vida de desenfreno, seguían viviendo en fornicación, en adulterio, en una vida que agrada al mundo en lugar de agradar a Dios. Y siempre me he preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? La gente está viendo el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, pero ¿por qué no hay un cambio? ¿Por qué no hay una transformación en las vidas de estas personas? Y una de las peores desgracias del siglo XXI es la desintegración familiar, ¿verdad? Y la iglesia no está ajena a esta desgracia. Lamentablemente escuchamos noticias, que fulano, ese fulano es un pastor que está divorciándose, que está dejando su ministerio porque se enredó en una relación ilícita y más allá, más aquí. Es impresionante, es triste. Y la iglesia está envuelta lamentablemente en todo esto. Los cristianos vemos mucha manifestación, muchos milagros, mucho mover del Espíritu Santo, pero creo que no nos estamos llenando del Espíritu Santo como este mandamiento de Efesios 5:18 nos manda, nos ordena ser llenos del Espíritu Santo.
Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo empezará a vivir una vida de santidad y una vida de consagración total a Dios. Amén. Una vida de rendición total a Dios. Una de las razones básicas de por qué las familias cristianas están en crisis es por haber dejado a Dios y su palabra. Este es uno de los peores hechos que le ha podido acontecer a la iglesia y a los hijos de Dios. Dice la palabra en Jeremías, y vamos a entender cómo aquí los ciclos van repitiéndose. Esto aconteció también al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y Jeremías lo dice así en el capítulo 2, verso 13. Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. Qué tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? La historia se está repitiendo, amados hermanos. Lamentablemente la historia se repite. En este tiempo la iglesia viviendo la misma situación. La palabra fuente aquí dice, es la palabra más bien makor en hebreo, y nos habla acerca de algo maravilloso que les va a sorprender. ¿Saben qué significa fuente? ¿Están listos a saber el significado? La palabra fuente significa felicidad, significa sabiduría y significa descendencia bendita. ¿Qué está diciendo el Señor? Me dejaron a mí, que soy la fuente de felicidad. Me dejaron a mí, que soy la fuente de sabiduría. Y solamente yo soy quien puede darles una descendencia bendita. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos quieren tener una descendencia bendita? Amén, yo anhelo, clamo todos los días por eso al Señor. Que mi descendencia sea bendita, bendecida por Dios. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Ustedes me han dejado a mí, me han dejado a mí. Yo soy la única fuente de felicidad, soy la única fuente de gozo para sus vidas, soy la única fuente de sabiduría, pero me han dejado a mí. Ese me han dejado a mí para nosotros significa que vivimos, venimos a la iglesia, alabamos, podemos hacer muchas cosas, pero no estamos permitiendo que la palabra gobierne nuestras vidas. No estamos siendo cristianos que se mueven conforme a la palabra del Señor. Eso significa aquí, me han dejado a mí. Dios está reclamando eso a su pueblo. Me dejaron a mí para cavar cisternas rotas. Qué paradójico, ¿no es cierto? Y las cisternas rotas aquí representan a la sabiduría humana, a los recursos que son humanos y que son inútiles. Inútiles para alcanzar lo que nosotros estamos buscando en nuestras vidas, que es la transformación espiritual. Ningún recurso humano, amados hermanos, va a transformar el corazón de un hombre. Los recursos humanos pueden ser útiles para muchas cosas, pueden ayudarnos en muchos aspectos de nuestras vidas, pero no son útiles para transformar el interior de ninguna persona. Amén. Los recursos humanos no pueden hacer a nadie ni salvo ni santo. Pueden hacerte tal vez un poco más inteligente en muchas cosas, experimentado en muchas cosas, pero no te van a salvar. Hemos cambiado a Dios. Hemos cambiado la palabra de Dios por los psicólogos. Hemos cambiado a Dios por los motivadores del púlpito, que hablan aparentemente cosas interesantes, pero no están basándose en la palabra de Dios. Que todo su mensaje no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ese es un gran problema. Por eso Dios aquí está demandando, me han dejado a mí. ¿Ustedes creen que los dichos, el conocimiento, la filosofía de la gente, entre comillas, sabia, es más sabia que mi palabra? ¿Será? Pero la gente actúa como si esto fuese verdad. Y de verdad creen ellos que la sabiduría del mundo es una sabiduría mucho más alta que la sabiduría de Dios. Muchos cristianos han dejado la palabra del Señor. No es que no leen, no escuchan, sino no siguen los consejos de la palabra del Señor. Ese es el gran problema. Mucha gente se memoriza la Biblia, pero nada de lo que está memorizando, nada de lo que está aprendiendo, nada de lo que está estudiando está aplicando en su vida. Ese es el gran problema aquí, esa es la demanda de Dios. Me han dejado a mí, han desechado a mi palabra del Señor y viven conforme a sus propios pensamientos. O peor, conforme a la filosofía y los pensamientos del mundo. Qué triste, amados. ¿Por qué hay tanto caos en las familias en este tiempo? La respuesta, porque hemos dejado a Dios, ¿verdad? Porque estamos viendo una etapa tan difícil en nuestra sociedad, cuando el aumento
las estadísticas, las cifras van avanzando en cuanto a la desintegración familiar, ruptura de matrimonios, familias totalmente deshechas, porque hemos dejado la palabra del Señor, porque no estamos dispuestos a obedecer esta palabra. Por eso está la familia como está, vale decir, en crisis. Amén. Ya les dije, nosotros como cristianos no escapamos de eso. Las estadísticas también envuelven y abrazan a muchos cristianos. Pero esos cristianos definitivamente no están poniendo por obra la palabra del Señor. Los hombres o las mujeres no están poniendo por obra la palabra del Señor. Y esta es una gran demanda para nosotros, amados hermanos, en este tiempo. Dios tiene instrucciones acerca del matrimonio y la familia. ¿Saben por qué? Porque Él fue el diseñador. Él fue el creador del matrimonio y la familia. Él la ha establecido y Él sabe exactamente cómo nosotros podemos conducirnos. Y si nos conducimos conforme a la palabra del Señor, estaremos fundamentados sobre la roca que es Cristo y su palabra. Amén. Y nuestro matrimonio estará sólido, estará estable. Eso es lo que el Señor desea de su pueblo. Si fundamentamos nuestra familia en Cristo y su palabra, todo será diferente. Encontraremos aquí lo que Dios dice, esa fuente de felicidad. Amén. ¿No es eso lo que estamos buscando? ¿Qué queremos en nuestros matrimonios? Ser felices. Todo lo que buscamos es felicidad. Pero aquí Dios dice en su palabra, yo soy la fuente de felicidad, yo soy la fuente de sabiduría, yo soy el que puede hacer bendita a su descendencia. Amén. Si tú confías en el Señor, si tú vas a la palabra del Señor, encontrarás en Él esa respuesta y no estarás preocupado ni perdiendo el sueño respecto de tu descendencia, porque será bendita. Si el Señor lo dice, Él no es hombre para mentir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por ello, amados hermanos. Sin embargo, uno de los grandes pecados de la sociedad actual es no tomar en cuenta la palabra del Señor. La sociedad moderna en la que estamos viviendo es una sociedad que no considera la palabra del Señor. Y es una filosofía que empieza ya a inculcarse desde muy temprano con nuestros niños. Desde que ellos van a la escuela, allí les enseñan a no temer a Jesús, a no amar a Jesús y a rechazar la palabra de Dios. Pero nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que enseñar todo lo contrario a lo que el mundo hace y dice permanentemente. No podemos nosotros permearnos por las cosas que está pasando, que el mundo está viviendo, por esa filosofía. Leamos un consejo sabio de parte del Señor. Mateo 7:24 dice así: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. A cualquiera dice aquí. ¿Qué significa cualquiera? A cualquiera, hombre, mujer, anciano, niño, joven, quien sea, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Aquí nos está hablando acerca de algo que realmente es importante para nosotros entender. Y la palabra prudencia aquí significa un hombre sensato, significa alguien que es inteligente, alguien cuerdo, alguien ecuánime, un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser esos hombres y esas mujeres que realmente entiendan este consejo de Dios? Lo que Jesús está diciéndonos aquí, amados, es cualquiera que oye las palabras y las obedece es un hombre prudente, inteligente, sensato, cuerdo, que construyó su familia sobre la roca que es Cristo. Aquí la palabra casa nos habla acerca de familia y la roca que simboliza a Cristo y su palabra. ¿Qué es la roca? ¿Qué es lo que representa una roca? Representa la estabilidad, significa estabilidad. No importa cuán fuertes sean los vientos que soplen, la roca está allí, no se mueve. Amén. Es estable, sólida. Y este es el resultado de obedecer las instrucciones de Dios. Sigamos por el consejo de la palabra del Señor, que nos sigue diciendo. En Mateo 7:25 dice: cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo. ¿Saben por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Aquí vemos realmente lo que está pasando este mundo, por lo que las personas están pasando y están viviendo, y por lo que nosotros como cristianos también estamos pasando y estamos viviendo.
La lluvia, los ríos, los vientos, dice, soplaron y azotaron aquella casa. Estos representan los problemas que la familia está enfrentando en este tiempo. ¿Cuántos problemas está la familia enfrentando? Solamente hay que ver lo que tenemos por delante, ¿verdad? ¿Cuántos problemas? Problemas de la familia, problemas, sufrimientos, ataques a la familia, ataques del enemigo al esposo, ataques a la esposa, ataques a los hijos. ¿Estamos o no estamos viviendo en ese tiempo de ataques? La familia está siendo atacada por todas partes, amados hermanos. Es impresionante cómo está siendo atacada. Quisiera que abramos los ojos un poco más para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo lo que están viviendo nuestros hijos. Todo lo que están viviendo las mujeres, los hombres. Son ataques impresionantes hacia la familia. Y aquí la palabra dice eso. Y golpearon con fuerza. Golpearon con fuerza. ¿Contra quién? Contra la familia cristiana. Golpearon con fuerza. Pero esta no se derrumbó. Amén. Qué hermoso, ¿no les parece? ¿Tendremos ataques como familias cristianas? Sí. ¿Como matrimonios cristianos tendremos ataques? Sí, seguro que sí. Vamos a tener. Y ataques fuertes, dice, estos vientos golpearon y con fuerza, con mucho ímpetu. Sin embargo, permanecieron. ¿Saben por qué? Porque estaban edificadas sobre la roca. Sobre Cristo y su palabra. Esa es la importancia, amados hermanos, de venir a la palabra. No es simplemente que pastor más cansón, ¿no? Que todo el tiempo la palabra, la palabra, la palabra. ¿Saben qué? Ese es el fundamento. No hay otra forma. Amén. No hay otra manera. No lo hay. Por eso tenemos que insistir y cada domingo que me tengan aquí yo estaré la palabra y la palabra, porque esa es la única eterna. La única que va a permanecer eternamente y para siempre. Y es la única que puede salvar nuestro matrimonio, nuestra familia. Amén. La única que nos va a proteger cuando aquellos vientos vengan y den con ímpetu nuestra casa. Esa es la única que nos va a mantener firmes, amados hermanos. Por eso tenemos que pararnos firmemente en la palabra del Señor. Ser cristiano no significa que dejemos de tener problemas familiares. No. No, aquí la palabra dice que los vientos van a soplar contra nosotros. Si vivimos de acuerdo a su palabra, sin embargo, no nos derribarán. No destruirán nuestra familia, no destruirán a la esposa, no destruirán al esposo, no destruirán a los hijos. Pero también aquí hace una comparación más adelante en el verso 27, dice, por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Allí está. Vinieron los vientos, soplaron con ímpetu contra la casa del cristiano y esta casa permaneció. La familia fue atacada, los hijos fueron atacados, pero permanecieron firmes porque estaban establecidos sobre la roca. Sin embargo, aquí hay otro tipo de gente que es la gente insensata. Un hombre insensato que significa ignorante. ¿Qué dice la palabra? Somos ignorantes. Ignorantes y no estamos cumpliendo lo que Dios dice que cumplamos y hagamos lo que Dios dice que hagamos. Eso es lo que significa un hombre insensato. Alguien sin inteligencia, alguien torpe. Alguien que construyó su casa sobre la arena. Eso no, un torpe. Eso es lo que significa esta palabra insensato. ¿A quién se le ocurre edificar una casa sobre la arena? Solamente un ignorante, ¿verdad? Y Dios no quiere que ignoremos nosotros. No quiere que seamos ignorantes, sino conocedores de la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué pereció mi pueblo? ¿Qué dijo el Señor? Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Por falta de conocimiento de su palabra. Ahora, no solamente un conocimiento intelectual mental, sino por falta de obediencia, por falta de aplicar estos conceptos, estos principios, estas enseñanzas que recibimos de parte de Dios. Esa es la gran falta, amados hermanos. Aquí la arena representan los pensamientos y la sabiduría humana, 100% humana. Eso es arena. ¿Quién en su propio juicio puede construir una casa sobre la arena?
Entonces, ¿por qué muchos cristianos están construyendo su casa sobre la arena? ¿Por qué? Nos preguntamos qué es lo que está pasando. Es impresionante, pero los cristianos están fundamentando su casa sobre la arena. Están edificando su casa, su familia sobre la arena. Y es triste, amados. Es triste. Alguna vez les compartí en una situación, una vacación de esas, que fui a un lugar, bueno, quería congregarme, era domingo, visité en esa iglesia. En vez de predicarse la palabra del Señor, estaba un psicólogo enseñando acerca de principios de la familia. ¿Quién tiene más sabiduría, el psicólogo o Dios respecto de enseñanza de principios de la familia? Por supuesto que Dios. Pero nosotros creemos que somos más inteligentes. Pensamos que los hombres son más inteligentes y desechamos a Dios. Traemos la palabra de otras personas. Traemos la palabra de los psicólogos, de los motivadores, en lugar de seguir los consejos eternos de Dios. Ese es un terrible mal, amados hermanos. Eso significa lo que dice la palabra aquí, estos hombres que edificaron su casa sobre la arena. Imagínense, una característica de la iglesia actual es también acomodarse a las tendencias de la sociedad en la que nosotros vivimos. Uno de los grandes pecados es acomodarse, acomodar el evangelio a la modernidad de la sociedad. Y el pensamiento de muchos es, si la sociedad cambia, nosotros debemos acomodarnos a ese cambio que la sociedad está experimentando. Qué tremendo, ¿no? Qué triste. ¿Saben qué? Esta es una herejía. Es una herejía porque trata de adaptar el evangelio a las costumbres de la sociedad, a los pensamientos, a la filosofía del hombre, del mundo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Nos dice con claridad en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. No pasarán. Lo que Dios ha establecido en su palabra, eso es lo que va a permanecer. Y si nosotros nos paramos firmemente en la palabra del Señor, también vamos a permanecer, amados hermanos. Si nuestra familia está fundada sobre la roca, también esa familia permanecerá. Ese es el propósito del Señor para nuestras vidas. El cielo y la tierra pasarán. Eso significa que las palabras del Señor tendrán siempre vigencia. No importa cuán moderna sea la sociedad, no importa cuánto cambie la sociedad, la palabra de Dios siempre, repita conmigo, siempre tendrá vigencia. Amén. No perderá vigencia. Aquel mandamiento de no matarás, no adulterarás, no fornicarás, seguirá siendo el mismo mandamiento. Así transcurran 100, 200, 300, 400 o miles de años más, ese será el mandamiento que como hijos de Dios nosotros tenemos que seguir atesorando en el corazón, viviendo, aplicando en nuestras vidas. La sociedad nos dirá que somos retrógradas, nos dirá lo que sea que nos digan, pero nosotros nos pararemos en la palabra del Señor. Amén. Y allí están los que dicen retrógradas, a los que se paran en la palabra del Señor. ¿Cómo están sus familias? Deshechas. Allí están los grandes pensantes, los grandes psicólogos, filósofos. ¿Cómo terminaron ellos y cómo terminó su familia? Un desastre. Un desastre. Jamás podemos reemplazar los pensamientos humanos por la palabra del Señor. Jamás. Y si lo hacemos, no nos irá bien. Amén. Tomen en cuenta, amados hermanos, la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo no te contamines con el mundo. Busca la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esa palabra sigue vigente. Fue escrita hace algunos miles de años, pero sigue vigente esa palabra para nosotros. Amén. Fue estudiada, fue predicada por los primeros cristianos, fue abrazada esta palabra por los primeros cristianos y nosotros tenemos que seguir abrazando esa misma palabra. Porque la palabra no cambia, mis amados. Las sociedades van cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. Y como familia es importante que establezcamos fundamentos sólidos. ¿Cómo fundamentamos nuestra familia sólidamente sobre la roca que es Cristo? ¿Cómo hacerlo? Una vez más, vayamos a la clave. La clave del éxito. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien, llénense del Espíritu Santo. Vayamos al contexto de esta escritura. ¿Qué significa el contexto?
versículos anteriores y posteriores de lo que nos dice el texto en particular para entender exactamente qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Porque cada uno de nosotros hemos tenido una interpretación de qué significaba ser lleno del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra nos va a dar la razón. Efesios 5, a partir del verso 17, dice así: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una analogía. Nos está hablando de un borracho, y un borracho es alguien que está dominado totalmente por los efectos del alcohol. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sido uno de esos? No digan amén. Para no hacer muy evidente esto, ¿no? Pero sí, muchos nos hemos emborrachado. Y el que se emborracha o el que quiere emborracharse no se emborracha con una copita de alcohol, ¿no? Tiene que beber bastante, ¿verdad? Tiene que beber bastante. Depende de qué está bebiendo, tiene que beber bastante. Un poco de algo no te emborracha. Y aquí el apóstol Pablo nos trae la analogía, nos dice, si ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo, vale decir, ser borrachos del Espíritu Santo. ¿No quieren ser borrachos del Espíritu Santo? Oh, eso significa llenos, eso significa la palabra llenos. Amén. Como el alcohólico está lleno de tanto licor, está borracho, totalmente controlado por los efectos del alcohol. Amén. Aquí esta palabra llenos es la palabra griega plero, que significa totalmente cubierto, enteramente cubierto, totalmente llenos. Y esta palabra también nos habla de algo que nos controla. Estamos tan llenos de algo que esto es lo que nos controla. Es una fuerza que nos controla a nosotros, que no podemos dominar. Así como el alcohólico tan ebrio no puede ni siquiera pararse. Es totalmente dominado que se va al piso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dominados por el Espíritu Santo, para decir cuando estamos llenos del Espíritu Santo, haremos lo que el Espíritu diga. Amén. Viviremos conforme a lo que Él nos mande hacer. Nosotros somos como un borracho. Es triste, pero muchos hemos tenido la historia de cargar a nuestros padres borrachos, ¿no? Un hijo de un lado, el otro del otro, cargando al padre borracho. Qué triste escena, ¿no? Pero muchos de nosotros hemos vivido eso. Así es el Hijo de Dios cuando está siendo lleno del Espíritu Santo. No tiene la capacidad de caminar por sí solo, necesita que venga una fuerza que lo conduzca. Y esta es la fuerza del Espíritu Santo que nos controla a nosotros. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y hay muchas comparaciones de lo que significa ser llenos. Y Jesús hablaba acerca de esta misma palabra plero en otros sentidos. Por ejemplo, les decía a los líderes religiosos judíos que estaban plero, para decir lleno de envidia. Y por envidia querían matarlo a Jesús. O sea, lleno es lo que te controla. Amén. ¿De qué estás lleno? ¿Qué es lo que te controla? O sea, el test es, ¿de qué estás lleno? Eso es lo que te controla a ti. ¿De qué estás lleno? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Yo quisiera escuchar un amén. Pero no lo digan, obviamente. Pero yo quisiera, realmente anhelaría que todos digamos amén y vivamos verdaderamente esa llenura del Espíritu en nuestras vidas. Que esto sea realidad en nuestras vidas, porque este es el mandamiento de Dios para nosotros, iglesia. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Un poco de palabra, un poco de oración, un poco de algo, no pasará nada en tu vida. Si quieres emborracharte, un poco de algo no es suficiente. Amén. Imagínense un mensajito domingo. ¿Cómo vas a estar emborrachado? Tienes que consumir bastante. Un poco de algo no es suficiente.
El alcohólico bebe bastante para estar borracho. De la misma manera nosotros debemos beber en abundancia la palabra del Señor para ser llenos. De la misma manera en abundancia tenemos que estar nosotros en nuestra vida de oración, en nuestra vida de alabanza, de estudio de la palabra. Para llenarnos de Dios no basta, mis amados, con un mensaje dominical. Y lo más triste, mucha gente ni siquiera todos los domingos fielmente a su mensajito. No, ni siquiera eso. Qué triste, amados. Debemos tener abundante oración, debemos tener abundante alabanza, debemos tener abundancia si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No habla de un borracho por querer simplemente, sino está haciendo una analogía aquí. Nos está presentando un mensaje de lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas, de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Por eso muchos cristianos, aquellos que solamente beben un poquito, están fríos, vacíos, están débiles, porque no beben en abundancia de la palabra, no beben en abundancia de la comunión con Dios, no están bebiendo en abundancia. Y esto es triste, amados hermanos. Lo que nos pasa en nuestra vida es producto de cómo está nuestra relación con Dios. Ore por mí, estoy muy débil. Sí, yo oro por usted. Pero es su responsabilidad llenarse del Espíritu Santo todos los días. Amén. Es su responsabilidad, no es la mía. Yo soy su pastor, vengo, le predico, le enseño la palabra, pero es su responsabilidad ser lleno del Espíritu todos los días. Y algo que realmente nos enseñaron mal es que, bueno, todos los domingos tienen que pasar aquí, el pastor ora por ustedes y ya están llenos del Espíritu Santo. Se van a casa, se descuidan de seguir estudiando la palabra, de seguir en comunión con Dios. El próximo domingo vuelven para ser llenos otra vez. Pensábamos que esa era la forma de vivencia cristiana. Pero qué equivocados que estábamos. Ser llenos en griego usa un verbo que expresa continuidad. O sea, vale decir, no podemos ser borrachos de domingo, ¿sí o no? El alcohólico es borracho de todos los días, los 7 días de la semana. Para continuar borracho tiene que beber todos los días, porque la borrachera se le va en la madrugada. Entonces tiene que ir otra vez a beber y a beber y a beber. Esa es la comparación que el apóstol Pablo nos presenta aquí. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que expresa ser llenos. Es un verbo que expresa continuidad. No puede ser que solamente los domingos vengas a tratar de llenarte del Espíritu. Es algo que todos los días debes hacer. Amén. Amén, amados. Yo desearía que por lo menos nosotros, por lo menos lo mínimo que podamos hacer es venir todos los domingos a escuchar, a edificarnos en la palabra e ir a un estudio bíblico durante la semana. Es lo mínimo que desearía de cada uno de ustedes. Amén. Pero allá ustedes, si realmente quieren ser llenos del Espíritu Santo o quieren seguir viviendo una vida a medias, depende de ustedes, amados. Amén. Este verbo de ser llenos también significa de llenarnos completamente. Ya les decía, plero significa estar totalmente llenos. Y una vez que estemos llenos significa volver a rellenar. Por eso les digo, y el apóstol Pablo hace muy bien aquí la analogía, la comparación con el borracho. Se emborracha un día y el día siguiente hay que rellenar otra vez de alcohol ese estómago, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En Hechos nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando vino el Espíritu Santo, aquellos hombres fueron llenos, borrachos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con estos borrachos del Espíritu Santo? ¿Para qué Dios los estaba emborrachando del Espíritu Santo?
La misma palabra dice, para que me sean testigos, testigos, para testificar de Cristo. ¿Y saben qué significa esta palabra testigos? Esta palabra en el original significa para ser mártires, porque es la palabra martureo en el griego, para que me sean martureos, decía Jesús, para que sean mártires. Para eso estaban recibiendo el Espíritu Santo, porque la vida cristiana no iba a ser fácil. No. Porque para ellos ser cristianos tenían que arriesgar su propia vida. Y les decía, yo les estoy llenando de mi Espíritu. Y el Espíritu vino y los llenó a ellos. Estaban tan llenos que no les importaba ser mártires. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, lo que significaba la vida de la iglesia cristiana? Y lo que significa y lo que es la vida cristiana en la actualidad. ¿A quién se le pregunta y se le dice, ¿tú quieres ser mártir de Jesús? No, más bien, ¿de qué manera traemos a la gente hacia Cristo? Si usan la palabra mártir, nadie va a querer aceptar a Jesucristo, ¿no es cierto? Pero aquí les está diciendo el Señor, recibirán, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis mártires en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos en lo último de la tierra. Estamos viviendo nosotros lo que dice la Escritura. Estamos viviendo en un tiempo diferente, pero tenemos que seguir teniendo ese mismo corazón con el que recibieron la palabra aquellos primeros discípulos. Recibir poder, ¿para qué? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Para dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Somos luz en este mundo, mis amados, pero para ser luz necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén, amados. Entonces, si seguimos estudiando el libro de los Hechos, vemos cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo para cumplir sus responsabilidades. Unos como profetas, como apóstoles, como pastores, como maestros, como cristianos, como padres, como madres, como hijos, como trabajadores. Recibieron el Espíritu Santo para cumplir su función. Estamos hoy hablando acerca de la familia. Y el Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo para cumplir nuestra función. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo no vamos a poder cumplir nuestra función. No vamos a poder ser esos buenos padres ejemplares. No van a poder ser esas buenas madres. Nuestros hijos no van a poder cumplir su función de hijos si no están siendo llenos del Espíritu Santo. No serán y vivirán ahí totalmente confundidos, arrastrados por la filosofía de este mundo, para vivir en un mundo perverso como el que vivimos, porque perverso es el que niega a Dios, porque perverso es el que rechaza a Dios. Para vivir en un mundo perverso como el que vivimos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, amados hermanos. Amén. Necesitamos ser llenos. Solo así nosotros viviremos realmente una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa. Solamente así proclamaremos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto no es solamente de levantar vivas o dichos, sino tenemos que vivir la realidad todos los días. Tenemos que emborracharnos todos los días, amados hermanos. Pero imagínate, si tú al irte a tu casa sales de la iglesia, te subes al auto, prendes la radio en tu auto y ahí está la hermana Shakira. Una canción de Shakira, una de Paulina Rubio. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar cuando vengan las lluvias, soplen los vientos y las pruebas y las tempestades llegan a tu vida? Que te ayude Shakira, ¿no? ¿Sí o no? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, los cristianos en Hechos empezaron a predicar valientemente el Evangelio de Jesucristo. Los perseguían, los azotaban, los encarcelaban, les hacían de todo, pero ellos estaban felices. Dice la palabra, salieron felices, dichosos los discípulos después de haber sido azotados por la causa de ser cristianos. Imagínense, ¿por qué? Porque estaban tan felices, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra, y Esteban lleno del Espíritu Santo, y lo apedreaban, y lo estaban matando, y ese rostro lleno del gozo de Dios, porque estaba controlado por el Espíritu. Amados,
Esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Seguimos en el contexto. Verso 19 de Efesios dice, aquí Pablo nos da a conocer las evidencias que demuestran que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Uno puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero vamos a ir a través de la palabra. ¿Cuáles son las evidencias? El verso 19 nos da una de esas evidencias. Y si nosotros como cristianos no estamos manifestando estas evidencias, significa que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Quieren saber cuáles son las evidencias? La primera de ellas es tener un espíritu de adoración. Dice la palabra, canten y alaben al Señor con el corazón. ¿A quién tenemos que alabar? Al Señor. ¿Qué canción tienes que poner en tu auto? No, la rubia de esa, no, la Paulina Rubio, no. Pon una canción de alabanza al Señor. Amén. Dice, canten al Señor, alaben al Señor. Ya les dije, nosotros tenemos el propósito de ser embriagados por el Espíritu Santo. Y todos los días, aquí estás recibiendo la palabra del Señor. Subes a tu auto, pon una alabanza. Amén. Vas a tu trabajo, pon una prédica, un mensaje. Haz lo que sea, pero llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra del Señor. Ya les da una pauta. Aquí tenemos la ventaja nosotros de tener unas buenas señales de internet. Vas a donde quiera que estés yendo, simplemente abres tu Biblia, pones en audio tu Biblia y tienes la palabra, dándote, llenándote. Tú te estás llenando de Dios, te estás llenando del Espíritu Santo. Tenemos tanta ventaja, mis amados, tenemos tanta tecnología que nos ayuda muchísimo. Amén. Tenemos mucho, no podemos nosotros realmente tener una justificación como para decir es que yo no tengo tiempo. Tenemos tiempo. Si tú estás trabajando, si estás cocinando, estás haciendo lo que sea que estés haciendo, ponte ahí la radio, o tu teléfono ahí celular, pon la Biblia o un mensaje, pero cualquier cosa que vaya a edificar tu vida, tu espíritu. Dice la palabra, canten, alaben al Señor con el corazón, hazlo con todo tu corazón, canta a diario, alaba al Señor, que la alabanza llene realmente tu casa. Esa atmósfera de tu casa esté llena de la alabanza del Señor. Amén, amados. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Allí está la presencia del Señor en nuestras vidas. Allí nuestro hogar realmente está siendo bendecido por el Señor. Pero hay que ir a visitar los hogares y poner unas camaritas a ver qué música escuchan y qué clase de televisión ven. Amén. Yo no necesito eso, ¿no? Porque Dios te ve. Él te ve. Amén. Yo no necesito verte, pero Él sí te está viendo. Yo sé que muchos dicen, es que, pastor, no tenemos que ser tan legalistas. ¿Qué tiene de malo escuchar unas cancioncitas de Shakira o Paulina Rubio, quien sea? ¿No? ¿Qué de malo tiene, pastor? Muchos dicen eso. Esta es la verdad. La verdad es que uno busca lo que le satisface. Amén. Tú te llenas de lo que te satisface. ¿Qué te satisface? Si es la Paulina Rubio, pues eso es lo que te satisface. Pero si es la alabanza de Dios, eso es lo que te satisface y te gusta beber de eso. Y cuando algo te gusta, tú no consumes lo que no te gusta, solo buscas lo que te gusta. Entonces este es un parámetro realmente para entender. Si cantas alabanzas a Dios, aún, ¿cuántos alaban al Señor de dormidos en la nochecita y están en un sueño profundo y en su sueño alabando al Señor? Y despiertan y cuando despiertan todavía la alabanza está en sus labios, ¿no es cierto? ¿Amén? ¿Les ha pasado? Bueno, eso significa que están en ese camino de ser llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué tal si tú despiertas cantando las canciones del potrillo? ¿Qué tal? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo? Oh, algo está pasando en tu vida, ¿no? Amén. Así es que Efesios 5:19 nos dice que nosotros cantemos al Señor, alabemos al Señor, que la alabanza sea de continuo en nuestros
labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, que estemos llenándonos de la alabanza del Señor. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo, amados. Es una de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Y esa es la actividad nuestra y es de todos los días. Aquí podemos venir, podemos alabar, pero ¿qué? ¿De aquí en más? ¿Qué haces cuando sales de este lugar? ¿Qué haces en casa? ¿Qué haces cuando vas al trabajo? ¿Qué haces en el trabajo? Si tienes la oportunidad de escuchar alabanzas en el trabajo, hazlo. Amén. Otra vez, no, pastor, no sea exagerado. Si yo soy exagerado, Pablo era un loco. Claro, porque él escribió Efesios 1:19. Yo no fui el que escribió. Amén. Y Efesios 5:20 es la segunda evidencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y den siempre gracias a Dios, dice, por todo. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es tener un espíritu de gratitud. Tú estás agradecido, permanentemente agradecido por todo. Por lo poco, por lo mucho, por lo que sea, estás agradecido con el Señor. Un espíritu de gratitud. Amén. El quejumbroso, es aquel que no está lleno del Espíritu Santo, quejándose de todo, qué sé yo, siempre algo malo algo que no le satisface. Tiene muchas cosas, pero le falta algo y está quejándose por esa cosa que no tiene en lugar de las cosas que sí tiene. Qué tremendo, ¿no? Cuando una persona tiene ese espíritu de queja, dígale, llénese del Espíritu Santo y su vida cambiará. La tercera prueba de ser llenos del Espíritu Santo es tener un espíritu de sumisión. Y aquí el apóstol Pablo sigue tejiendo el mensaje que nos dijo primeramente, sean llenos del Espíritu Santo, emborráchense del Espíritu Santo. Y ahora nos dice que cultivemos un espíritu de sumisión mutuo. Dice la palabra en 5:21, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. ¿Cuántos queremos que nuestra familia sea bendecida? Amados, tenemos que entender este pasaje de la Escritura. Cultivemos mutua sumisión. ¿Qué significa mutua? Si bien Dios ha establecido que yo sea cabeza en mi casa, en mi hogar, tengo ese privilegio de parte de Dios de ser el líder del hogar. La autoridad me ha sido encomendada. Sin embargo, no significa que yo no voy a dar cuentas a mi esposa de las cosas que yo hago o haga. La sumisión mutua significa que desde el día que yo me casé, pues tengo que rendir cuentas a mi esposa. De dónde estoy, dónde voy, qué hago, todo. Hay muchos esposos que dicen, ¿y qué te importa? Yo soy la cabeza. Tú, ¿por qué tienes que preguntarme? ¿Por qué tienes que rendirme cuentas? Oh, no entendieron la palabra del Señor. Cultiven entre ustedes mutua sumisión. Mutua. ¿Qué significa mutua? De ambos lados. Tú a mí y yo a ti. Nos rendimos cuentas. De eso se trata el matrimonio, de una rendición de cuentas permanentemente. Y cuando falta la rendición de cuentas, es que algo malo está aconteciendo. Algo torcido está pasando en tu corazón cuando tú no estás rindiendo cuentas a tu esposo o a tu esposa. Amén. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, seremos personas sumisas. Será fácil para nosotros someternos. Y principalmente, amados hermanos, esto es lo que quiero que entiendan. Dios quiere que nos sometamos a Él, a su palabra. Y cuando la palabra dice que seamos sumisos unos a otros y nos sometemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Oh, estamos viviendo en el siglo XXI. En el siglo XXI las mujeres no se someten a sus esposos. No. Seremos sumisos a Dios. Traeremos la palabra de Dios. Señor, si esto es lo que dice tu palabra, yo me someto a tu palabra. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo es sumiso a Dios. El que no está lleno del Espíritu Santo le pone muchos peros a Dios. Ah, no, esto no me gusta a mí. Ah, no, esto está muy duro. No, si tú estás lleno del Espíritu Santo, te sometes a Dios. Le dices, Señor, esto, wow, qué duro que es. Qué tremendo, oh Señor. Dame la capacidad de vivir esto que tú dices que yo viva. Porque para mí esto es difícil. Pero con tu Espíritu, Señor, lo podré hacer. ¿Amén? ¿Sí o no? Y Pablo nos dice, sométanse unos a otros.
Dios nos está hablando este día. Tenemos que tener un corazón sumiso. Y la sumisión, ¿cuál es el test de la sumisión? En cualquier actividad, ¿no es cierto? Yo puedo decirles, bueno, tengo que salir en este momento de emergencia. Por favor, alguno de ustedes venga y tome las riendas. Allí es donde los demás dicen, pero ¿por qué? ¿Y por qué no a mí? Pero si él no está con tanta capacidad como yo, no entendemos la sumisión. La sumisión es cuestión simplemente de orden que Dios estableció. Ya les hablé del contexto del matrimonio. ¿Por qué la esposa está sometida al esposo? No les dije porque el esposo es más inteligente. No, por cuestión de orden. Dios lo dijo así. Y si tú lo dices, Señor, yo lo cumplo, vivo la palabra que tú me estás diciendo que viva. Eso significa tener un espíritu de sumisión. Y eso será solamente posible si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Esposas, escúchenme este día con atención. Si ustedes no están llenas del Espíritu Santo, tendrán mucha rebeldía en su corazón. No tendrán sumisión hacia sus esposos. Les será muy difícil si no están llenándose del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el temor de Dios, ¿qué significa? En todo lo que Dios ha dicho respecto a la función de cada uno. En el temor de Dios significa conforme a la palabra del Señor. No algo que contradice la palabra del Señor, sino en lo que dice Dios en su palabra. En el temor del Señor. ¿Cómo los miembros de la familia pueden practicar sumisión mutua? Muchas veces allí está la esposa tratando de tener un poco de atención, un poco de tiempo del esposo. Y con directas o indirectas va y ese esposo se hace el sordo. Sumisión mutua significa, esposo, escucha la voz de tu esposa. Escucha. Si estás reclamando no es por loca, sino porque estás realmente descuidando una función importante. Amén. Y si el esposo le dice, a ver, esposa, ya deja ese teléfono, mira los hijos desatendidos y tú, ese teléfono arde. ¿Qué tienes que hacer? Con sumisión. Con sumisión, sí. Muchas veces los hijos nos reclaman. Papá, tú siempre tienes tiempo para tus amigos, pero ¿cuándo vamos a ir al parque? ¿Cuándo vamos a ir a jugar? ¿Cuándo? ¿Y tú qué vas a decir? ¡Cállate! ¿O te someterás en el temor del Señor? Sí, es lo que Dios manda. En el temor del Señor, en lo que Dios dice. Como padre tengo que cumplir la función de padre. Amén. Ya les dije, aquí soy pastor, aquí les predico, pero llego a casa y soy padre. Ahí saca los disfraces de las tortugas ninja y tengo que disfrazarme y jugar con el niño. Saca aún mis corbatas, las pone de juguetes y ahí estamos jugando, pasando tiempo, cumpliendo la función de padre. Amén. Tenemos que cumplir nuestra función. Sumisión mutua. Eso es lo que significa, amados hermanos. No están ahí los hijos aquí, les daría duro a ellos también. Pero como hijos obviamente tenemos que ser también sumisos. ¿No? Principalmente en esta época de la modernidad pensamos que somos más inteligentes que los padres. Y los tratamos como si ellos fueran muy ignorantes. Y respetándolos. Hijos, aquí la palabra también tiene algo especial para nosotros. Amén. Efesios sigue tejiendo la consecuencia del ser llenos del Espíritu Santo. ¿A qué nos lleva? Hijos, dice, obedezcan a los padres. Hónrenlos a ellos. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a honrar ni obedecer a tus padres. Así de sencillo. Pero si tú estás lleno, estarás sometido a Dios, a su palabra. Tengo un par de citas más. Colosenses 3, 18 al 20 dice, ustedes esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén.
Qué bendición, ¿verdad? Por eso les decía, cuando la esposa dice, "Ey, ey, ey", baja ese volumen de voz, ¿qué está diciendo? ¿Está haciendo un reclamo justo? Sí. ¿Es un reclamo conforme a la palabra del Señor? Sí. Dice, esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. No piensen que ustedes son los generales del ejército y su esposa es un soldado de bajo rango. No. Amén. No aspereza, no dureza. Y esto es bíblico. Y esposas, respeten. Respeten. ¿Qué significa eso? Significa mucho. No pienses que es tu hijo, menos un criado. Es tu esposo. Tito 2, 3 al 5 dice, asimismo las ancianas, aquí da un consejo importante a las ancianas, como ellas tienen que modelar y enseñar a las más jóvenes. Dice, deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está la razón, amados. Amadas hermanas, ¿quieren que la palabra sea blasfemada? Si no quieren que la palabra sea blasfemada, no sean irrespetuosas. Si no quieren que la palabra del Señor sea blasfemada, entonces sean prudentes. ¿Por qué dice prudentes a las mujeres? Ay, porque esa boca les traiciona. En las muchas palabras abunda el pecado, ¿verdad? Pero prudencia, por favor, prudencia. Castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Iglesia, ese es nuestro deber, cuidar de que la palabra no sea blasfemada por nuestro mal testimonio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Quiero invitarles este día. Vamos a hacer algo importante.